Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Maxi, creo que Laura ya les habrá comentado, pero la idea es que yo les voy a hablar un poquito del Eternauta, que es una historieta argentina bastante importante, bastante conocida, que ustedes la están trabajando. Y la invitación surgió un poco a raíz de que yo formo parte de un grupo de estudios de la Facultad de Humanidades, que se llama Grupo Rorschach, que bueno, nos reunimos cada 15 días a hablar de historietas y leer y discutir y charlar y ese tipo de cosas. Y en un momento de tanto discutir y charlar entre nosotros, simplemente porque nos gustaba y la verdad que no había muchos lugares donde se hable tanto de historieta, bueno, empezamos a hacer algunos talleres, algunos congresos, algunos trabajos, y yo particularmente hace ya 4 años, 5 más o menos, que recorro distintos colegios y doy distintos talleres de historieta, de lectura de historieta, y abordamos un poco lo que es la historieta argentina, la historieta de superhéroes, el manga, la historieta europea, etcétera, etcétera. Bueno, como les decía, mi nombre es Max, yo soy profesor de literatura, de talleres de escritura, en el Colegio del Centenario, en el FINES, bueno, en varios otros centros culturales. Y hoy les voy a hablar un poquito del Eternauta, que sé que ustedes le están leyendo hace bastante, ya hace un par de semanas, así que no les voy a contar mucho el argumento porque ya lo tienen bastante visto. Pero la idea era contarles algunas cosas o enfocar un poco la obra desde algunos lugares que tal vez no la tienen tan pensada. Bueno, la idea es que les dispare algunas nuevas ideas sobre una historieta que la verdad que yo cuando la leí, creo que cuando la leí por primera vez tenía 10 años, 11. Fue una historieta que me marcó y creo que a la mayoría de la gente que somos lectores de historieta, el Eternauta es una suerte de quiebre. Y que la verdad que es un antes y un después. Lees el Eternauta y te cambian bastantes cosas. Pero bueno, vamos a ir de a poquito. En primer lugar, es una historieta del 57, como ustedes ya deben tener por ahí visto. Se empezó a publicar en una revista que se llamaba La Hora Cero. Y bueno, hay bastantes diferencias entre lo que es la primera parte del Eternauta, que es la que están ustedes leyendo, y la segunda, que ya la segunda parte está mucho más influenciada por la militancia de Oesterheld. Sabrán que Oesterheld fue militante montonero, de hecho desapareció durante la dictadura. Y bueno, en la segunda parte se ve mucho más esta beta militante de Oesterheld y la lucha contra un enemigo opresor es mucho más marcada, ¿no? Pero bueno, el Eternauta, por varios motivos, es seguramente la historieta argentina más difundida en el país e incluso posiblemente afuera también. Oesterheld es considerado uno de los guionistas más importantes a nivel internacional, no solamente dentro de Argentina. Cuando digo que es la más difundida me refiero a que cuando uno habla de historieta argentina, sí o sí tiene que detenerse a hablar del Eternauta. Te guste más, te guste menos, pero es como una cita obligada. Bueno, eso tiene varias explicaciones posibles. La primera, que creo que ustedes ya la están viendo un poco, es esa suerte de argentinización de muchos elementos que circulaban en el género de la ciencia ficción afuera. ¿No? La ciencia ficción es un género importado, un género que nació en Europa o nació en Estados Unidos, bueno, es discutible, pero está más difundido obviamente en Europa y en Estados Unidos. Y las historietas que se leían en aquel momento, por eso es tan importante el Eternauta, eran todas historietas traídas desde afuera, historietas importadas. Yo acá les traje algunas, por ejemplo, tengo acá algunas para mostrarles. No tengo tanto como me gustaría porque no tengo todas mis historietas acá. La cuarentena me alejó un poco de mis libros, pero este es un libro de un historietista que se llama Alex Toth, de un dibujante, gran dibujante de los 50, que tiene distintos tipos de historias. Estas son algunas historias más bien de guerra, ¿no? Bueno, es uno de los dibujantes más influyentes de la historia, del cómic. Y también abordó la ciencia ficción, el policial, las historias amorosas, etc. Bueno, cuando se hacía historieta por fuera de Estados Unidos y de Europa, historieta de aventuras, particularmente de géneros, ya les digo, eran más bien de afuera, se caía en situar esas historias siempre en el extranjero, ¿no? Una historia de ciencia ficción se basaba en Nueva York, o se basaba en Londres, se basaba en Berlín o donde sea. Una historia de aventuras clásicas, como por ejemplo puede ser El Mur de Lagash, que es una historia de un guionista llamado Robin Hood, paraguayo. Bueno, es la historia de un guerrero de la antigüedad que pelea en Creta, pelea
en Atenas, pero siempre son historias que se basan en el afuera, ¿no? En el lugar donde son esas historias. Bueno, lo que tiene de interesante el Eternauta es que logra agarrar ese género de ciencia ficción y traerlo para acá, por eso digo que lo argentiniza en algún punto. ¿Por qué? No sé si habrán llegado ya, pero el combate épico de la historia, que siempre se debería pelear en algún punto central de Estados Unidos o del continente europeo, se da en la cancha de River, ¿no? Que es como un elemento central de la idiosincrasia porteña. Y toda la primera parte del Eternauta, las primeras páginas, cuando ellos recién salen fuera de la casa, van a ver que se encuentran con un montón de pequeños personajes o pequeños lugares muy propios de Buenos Aires, ¿no? Esquinas típicas de Buenos Aires, personajes clásicos. De hecho, la historieta arranca con ellos jugando el truco, ¿no? En un sótano, o sea, una historia, una situación típicamente argentina, ¿no? Como cualquiera de ustedes, capaz que se junta con sus amigos, se pone a jugar al truco o a las cartas, pero digo, no arranca en un casino en Las Vegas, por ejemplo, ¿sí? No arranca en un café en París, no arranca en una base militar en Estados Unidos, para nada, sino que arranca en un sótano común y corriente de Buenos Aires. Bueno, esto que les decía, que hace Oesterheld de argentinizar un poco las historias, es algo bastante clásico en él, porque desde siempre se lo caracteriza por ser alguien que puede agarrar los géneros más estereotípicos o más rígidos quizá, y darle una vuelta interesante. Acá tengo otra para mostrarles de él, que es Sargento Kirk, bueno, y Ernie Pike, cualquiera de los dos. Esta es una compilación de los dos, que es otra historieta de él. Básicamente él hace una operación similar a la del Eternauta, porque toma el género de western, en el caso de Sargento Kirk, y en lugar de hacer la típica historia de un vaquero que se tiene que enfrentar a los indios, porque los indios son los malos, que tiene que salvar a algún pueblo, a alguna villa del lejano oeste, lo que hace Oesterheld es hacer que ese Sargento Kirk se convierta en un desertor del ejército, haga un pacto de sangre con el indio, ¿sabes? Se convierten en hermanos de sangre, cada uno se corta la muñeca y se unen las muñecas con una suerte de pacto que va a durar más allá de la vida, va a ser un pacto eterno. Y a partir de ese gesto que parece muy sencillo, se da toda una vuelta muy interesante a un género que siempre fue muy binarista, ¿no? Muy clásico. Los cowboys son los buenos, en este caso los soldados, y los indios son los malos, ¿no? La civilización, la barbarie. Bien claro, bien esquemático, y sin ningún tipo de dudas. Bueno, lo que va a hacer Oesterheld es girar eso, invertirlo y ver que no hay tantos buenos ni tantos malos. Algo parecido hace en esta otra que le decía, Ernie Pike. Ernie Pike es la historia de un corresponsal de la guerra. El género bélico también era muy importante, de hecho acá una de las que les mostré tenía unas escenas de guerra. Pero ¿qué pasaba? Las historietas de guerra siempre lo que hacían era mostrarnos a un gran héroe, que siempre era un héroe norteamericano, un héroe de los aliados que peleaba contra los nazis. Y se enaltecían todos esos valores típicos de un buen soldado, ¿no? Leal, feroz, alguien que podía matar a un montón de enemigos. Digamos, la guerra aparecía como una instancia reivindicadora de lo que tenía que hacer un hombre. Bueno, en Ernie Pike hay una pequeña vuelta, también muy interesante, porque si bien es una historieta de guerra, pero lo que hace Oesterheld es que todos los relatos estén atravesados por el relato de este corresponsal que es Ernie Pike, que siempre deja un mensaje como medio humanista al final. Y en sí, lo único que atraviesa todas las historias es la idea de que la guerra es deshumanizante, que quita todo lo bueno que tiene una persona, que no puede cazar animales, no se enfrenta con el otro que en realidad es un hermano, o es una persona que ha caído en el bando de enfrente por distintas circunstancias, un soldado más. Sí, fue enrolado en el ejército porque tenía que alimentar a su familia, porque lo obligó el Estado, su gobierno, y bueno, tuvo que ir y pelear. Bueno, y yo desde mi lugar tengo que pelear también, ¿por qué? Porque así son las circunstancias, pero eso no lo convierte en un enemigo al cual tengo que asesinar y destruir y hacerlo con odio. Bueno, ese gesto es recontra modernizador, recontra innovador para la historieta, que
en aquellos momentos se la tenía como un género totalmente menor, un género de escape, ¿no? Uno leía historieta cuando volvía del trabajo para olvidarse del laburo y chau, no quería pensar, no pensaba mucho. O esa era la idea que había. Obviamente hay un montón de historietas que rompen todo el tiempo con esa tradición, pero en Argentina todas esas historias se hacía una especie de adaptación muy prolijita, pero no se modificaba ningún elemento muy importante. Bueno, Oesterheld lo modifica mucho. Bueno, si estuvieron más o menos leyendo la Eternauta, van a ver que esto que les decía, de ver cómo el otro se humaniza, cómo los enemigos no son tan distintos entre sí, es algo que también se puede pensar en el Eternauta, ¿no? Porque veamos la historia de los manos, ¿no? Por ejemplo, los manos parecen los grandes malos de la historia, y después uno se da cuenta que esos manos en realidad también son víctimas de los sellos, lo mismo los burgos, e incluso lo mismo la gente que va a intentar atacar a Juan Salvo y a sus compañeros. Son gente que le ha caído la nevada y no sabe cómo reaccionar, y reacciona a través de la violencia, ¿no? El instinto más natural, una cosa bastante a lo Robinson Crusoe, como está todo el tiempo comparando Oesterheld. Bueno, ese corrimiento de buenos, malos, de blanco o negro, ese gris permanente, es una gran novedad que trae el Eternauta, además de la cuestión del color local y demás, que lo hacen una obra bastante innovadora. Pero bueno, yo les decía que es la historieta más importante. No significa que sea necesariamente la mejor ni que tenga que gustarles, pero es seguramente la más importante de la historia de la historieta argentina. Bueno, acá les muestro 3 libros. Este es un ensayo que está escrito en 2 volúmenes, que se llama Oesterheld y nuestras invasiones extraterrestres. Este es un libro que se llama 7 intentos de escritura sobre Héctor Oesterheld, está escrito por Lucas Veroni, editado por la Universidad de Córdoba. El campo de historietas, yo les decía que nosotros nos empezamos a juntar con el grupo Rorschach a hablar de historietas entre nosotros porque no había lugar donde se hablar, básicamente. Y eso sigue pasando un poco hoy, a pesar de que ha cambiado. El grupo ya se reúne hace más de 10 años. Yo no hace 10, pero hace 6, 7 años más o menos que estoy yendo. Y eso es porque el campo de estudio de historieta es muy reducido. Yo tengo acá varios libros de teoría de historieta editados en Argentina. No hay mucho más de los que tenga yo, y no tengo 100, tengo 6, 7 más o menos. Y en todo siempre aparece el Eternauta. De hecho, acá les acabo de mostrar 3 que son sobre Oesterheld, ¿no? Hay otro más que conozco que también es solamente sobre Oesterheld. Y bueno, es un poco porque Oesterheld mostró otra forma de hacer historieta e influenció a todos los guionistas que después vinieron. No porque todos sean exactamente igual que Oesterheld, sino porque el Eternauta marcó un hito tan importante en la historieta argentina que a partir de Oesterheld se vio otra forma de hacer historieta, nueva, distinta, innovadora, que no solamente fue innovadora para Argentina, sino también para el extranjero. No sé si escuchan, pero esos son mis vecinos, están haciendo un montón de ruido. Por eso es que Oesterheld es en el extranjero uno de los guionistas más importantes a nivel internacional, ¿sí? Pero bueno, hay algunas cositas que uno puede chusmear y ver y decir, che, a mí el Eternauta me aburre, que es algo que a veces pasa y les pasa mucho a los que son lectores de historietas, paradójicamente. Yo creo que si alguno, estoy seguro que alguno de los que está viendo el video lee historieta, y seguramente si lee historieta lee manga, bueno, va a ver que el Eternauta es muy diferente, por ejemplo, al manga. Y si uno va a una comiquería, a una tienda de historietas, a una librería que tenga un sector de historieta, va a ver que si agarra alguna historieta argentina más moderna, también va a ver que el Eternauta es bastante diferente a cualquier historieta argentina moderna. Acá les traje algunos mangas para mostrarles. Un poco de lo que tengo acá, ¿no? Neon Genesis Evangelion, One Punch Man y One Piece, todas bastante clásicas. Bueno, vamos a empezar por One Piece para mostrarles un poquito cómo son las páginas. Para los que no saben, el manga se lee en sentido contrario al nuestro, o sea, se empieza así. Y en lugar de leerse de izquierda a derecha, se lee de derecha a izquierda. Entonces, esta es la tapa y esta es la contratapa. Bien, si van más o menos mirando cómo son las viñetas, verán que son bastante distintas, bastante diferentes
del Eternauta. Bueno, eso es porque el manga en general es muy distinto de cómo se hace el cómic en Occidente. Hoy quizá no tanto, le voy a contar un poquito por qué. Es porque cuando el manga logra entrar a Occidente, allá por los 90, revoluciona toda la forma de hacer el cómic y se pasan a tener páginas más de este estilo. ¿Ven? No sé si han visto el Eternauta con atención, pero en el Eternauta es difícil que tengan, por ejemplo, una página así, ¿no? Con tantas viñetas de distinto tamaño, incluso hasta superpuestas, en el que haya tan poco diálogo, ¿no? Fíjense que esta página tiene apenas 1, 2, 3 globos de diálogo, nada más. Y es una página que se pasa muy rápido, ¿no? Ahora no puedo hacer que se detengan para leerla, pero si tienen algún manga en sus manos, si tienen la oportunidad de tener un manga en sus manos, van a ver que el manga en general se lee muy muy rápido. El Eternauta no tanto, a pesar de que, bueno, si estamos acostumbrados a leer literatura, obviamente la literatura se va a leer más rápido. Pero el Eternauta en ese sentido es una historieta que es parte de una forma de hacer historieta distinta que ya hoy no se trabaja tanto. Yo le decía que incluso la historieta argentina más moderna se ha ido alejando de esa forma más clásica de hacer historieta, en las cuales el texto era lo que predominaba, ¿no? Este libro, que a mí me gusta mucho, de este dibujante que se llama Alex Todd, que les mostré al principio, es un poco ese estilo. ¿Ven? Casi todas las viñetas tienen texto y casi todas las páginas son similares una de la otra, ¿no? Salvo alguna página, pero en general todas las páginas tienen más o menos la misma cantidad de viñetas, ¿no? Y no hay mucho juego con eso, son viñetas más o menos del mismo tamaño. Bueno, eso tiene que ver con varias cuestiones, pero la historieta es un lenguaje híbrido, una mezcla entre el lenguaje escrito y el lenguaje gráfico, ¿no? De dibujo y texto. Bueno, antes, cuando recién la historieta estaba apareciendo de forma más masiva, el texto ocupaba un lugar muy importante. Eso es lo que pasa en el Eternauta, ¿no? Lo que va marcando un poco el libro de la historia es el texto, ¿no? Esas narraciones, esas viñetas bien gordas, en el cual el narrador te dice pasa esto, y el dibujo es una especie de apoyo para ese texto. Bueno, a medida que fue avanzando, la historieta se fue alejando cada vez más de eso, y fue el manga el que vino y nos mostró en la cara en los 90 que había una forma totalmente distinta de hacerlo, y que el texto podía ser mucho más chiquito si la imagen era fugaz y era dinámica y era heterogénea y las viñetas se rompían y se movían de un montón de formas. Así podíamos llegar al punto de leer, por ejemplo, de un Génesis Evangelion, que yo lo tengo completo, está ahí abajo, son 14 volúmenes y te lo puedes leer, 14 volúmenes de 150 o 200 páginas, te lo puedes leer realmente así, cada volumen te lo lees en, no sé, una hora más o menos. Estoy hablando de volúmenes de 200 páginas, mientras que el Eternauta, por ejemplo, una historieta de Alex Todd, lleva mucho más tiempo. Bueno, eso, como les decía, se debe a que la historieta con el tiempo se ha ido modificando, como cualquier lenguaje, ¿no? Si ven una película de los 50 no va a ser igual que una película de ahora. Si leen un libro argentino de los 50 no va a ser igual que un libro que salió ayer. Bueno, las distintas artes se van modificando y la historieta no es la excepción. Pero bueno, quería detenerme un poquitito en esto porque quizá si alguno es lector de manga, como seguramente alguno debe haber, o de webcomic, alguna rama de la historieta un poco más moderna, se habrá encontrado con que el Eternauta es bastante distinto y es incluso hasta por momentos puede llegar a ser denso, y no está mal que sea denso porque es una historieta que tiene otros modos de comunicar distintos. En ese momento se comunicaba así, en historieta al menos. Así que bueno, espero que hayan disfrutado, que les haya podido aportar, ya les digo, alguna nueva punta, alguna nueva forma de ver el Eternauta. Y bueno, y que estén disfrutando por sobre todo el Eternauta, que la verdad que es una historia que a mí me encantó. Cuando la leí no la podía dejar de leer. Y bueno, y un poco, como les decía, es el pilar de la historieta argentina. Después sí hay un montón de historietas nuevas. Por suerte en Argentina hay historietas de muy buena calidad, contemporáneas a Oesterheld, posteriores a Oesterheld, incluso actuales, que son de una calidad realmente bárbara.
Así que bueno, si les gustó el Eternauta, sigan leyendo historieta que no se van a arrepentir y van a ver que hay un montón de cosas muy muy buenas para ver y para descubrir, salen cosas todos los días. Así que bueno, los dejo, espero que hayan disfrutado y bueno, suerte, cuídense.